Hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a este sexto encuentro internacional TTT Trans, Ser Trans más en tiempos de COVID-19. Mi nombre es Nancy Orihuela de los Santos y soy del estado de Morelos, de Cuautla, Morelos. Soy activista, soy presidenta de Renacer de la Mariposa y actualmente soy jefa de la Oficina de Atención a la Diversidad de aquí de Cuautla, Morelos. La Organización de los Estados Americanos ha señalado que las personas LGBTIQ y en particular las personas trans presentan fuertes brechas en el acceso al derecho a la alimentación, a la vivienda y los servicios básicos, a la educación, al trabajo y a la seguridad social. Todos estos problemas se han agudizado o magnificado debido a la emergencia sanitaria por el SARS-CoV-2. ¿Qué situaciones hemos enfrentado durante la pandemia? Quienes formamos parte de la población LGBTTI, cuáles son los problemas que hemos tenido específicamente las personas trans, y los ponentes que participarán en este encuentro y específicamente en esta mesa abordarán algunos de estos. Tenemos por primer ponente al doctor Juan Carlos Mendoza, catedrático de la Facultad de Medicina de la UNAM. Su línea de investigación es la salud y el bienestar LGBT. Hola, bueno, primero agradezco la invitación a este encuentro internacional y quisiera iniciar de lleno, para no tomar tanto tiempo. Quisiera contarles de una investigación que realizamos en el contexto de pandemia. Voy a compartir pantalla. Y bueno, esta encuesta se nombró Encuesta Mexicana de Evidencias LGBT+, ante la COVID-19 y fue implementada, o la implementamos por parte de la línea de investigación en salud y bienestar LGBT del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, en colaboración con Inspira Cambio AC. Justo cuando me realizaron la invitación, les comentaba que los resultados que nosotros tenemos hasta ahorita abarcan a toda la población LGBT en conjunto. No tenemos todavía los datos desagregados por poblaciones. Sin embargo, la intención de esto es justo comentar cuáles son las problemáticas en común de toda la población. Solo para comentar, los datos que se tienen actualmente sobre COVID-19, los datos oficiales o gubernamentales, como veremos aquí, digo, no se preocupen, no voy a dar la conferencia vespertina de Gatell aquí, pero solo quiero ejemplificar con esta pequeña gráfica que tiene los datos actualizados hasta el 10 de noviembre, justo que los datos que se nos presentan no se desagregan por orientación sexual o identidad de género. Es un dato que no se conoce en términos oficiales, porque no se le pregunta a las personas su orientación sexual. Solamente tenemos en este caso la referencia si son hombres o mujeres, y hace referencia más a la cuestión del sexo asignado, más que el género. Y se encuentran las comorbilidades principales. Entonces no sabemos cuál es la magnitud en las poblaciones LGBT, qué es lo que sucede en términos de datos oficiales. Por eso nos dimos a la tarea de realizar esta investigación para saber qué estaba sucediendo en términos de COVID-19 en México, sobre todo en contextos de pandemia, de aislamiento, perdón. Es sabido, digo, estamos descubriendo tampoco el hilo negro,
en términos de que previo a la pandemia o a la contingencia o emergencia sanitaria, ya las poblaciones LGBT vivíamos o presentábamos un contexto o una situación de vulnerabilidad. La discriminación que se experimenta por causa de la orientación sexual o la identidad de género originaba ya desigualdades sociales en las poblaciones LGBT. Pero ¿qué pasa con la COVID-19? Muchas de las veces la gente piensa que nos queremos victimizar y decir, ay, es que, o sea, no se piensa en extraterrestres, que ustedes son más vulnerables para la COVID-19. No, no es que seamos extraterrestres y no es que el virus ataque por orientación sexual, sino que el contexto en el que se vive o el grupo social al que uno pertenezca va a determinar ciertas implicaciones en torno a la infección. Por ejemplo, la política del quédate en casa, que para muchos es como una oración decir quédate en casa y pareciera que es muy fácil hacerlo. Para algunas personas LGBT implicó, por ejemplo, vivir con los perpetradores de la discriminación. ¿Qué es esto? La mayoría de las encuestas previa a la contingencia mencionan que uno de los principales reproductores de la discriminación hacia las personas LGBT es el contexto familiar. Entonces, pedirte que te quedes en casa podría implicar experimentar con mayor posibilidad violencia por parte de la familia. La falta de apoyo social también es otro punto que podríamos retomar. ¿Por qué? Porque estás en tu casa, no puedes tener como estas redes de apoyo, como pueden ser asociaciones civiles, como puede ser tu trabajo, incluso salir de este espacio puede generar apoyo social. También espacios de resiliencia, donde uno puede convivir, donde uno puede externar. Hay personas que, por ejemplo, están en el closet y realmente pueden ser ellos mismos fuera de su casa. Entonces, estos espacios de resiliencia se acotaron con esta política de quédate en casa. Ojo, con esto no quiero decir que esto estuvo mal. De hecho, era necesario y es necesario todavía mantener el aislamiento social, pero lo que quiero dejar en claro es justo lo que implica para otras poblaciones y lo que puede hacer incrementar la posibilidad no de adquirir la COVID-19 o el SARS-CoV-2, que es el virus que causa la COVID-19, sino complicar la situación de las personas más de lo que ya estaba previo a la pandemia. Esta encuesta es una encuesta electrónica. Es muy importante decir que en este contexto de COVID no se pueden hacer, o no es lo ideal, digo, sí se pueden hacer, pero no es lo ideal hacer encuestas presenciales. Por lo tanto, fue una encuesta electrónica con participación nacional. Participaron personas de toda la República. Tiene la autorización del Comité de Ética de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y como les mencionaba al principio, lo hicimos entre la línea de investigación en bienestar y salud LGBT de la UNAM, en colaboración con Inspira Cambio. Este es un proyecto también que es de colaboración internacional. Este mismo estudio, o casi todo este estudio, porque hay una parte que solo se aplicó en México, se hizo en colaboración con la Universidad de Oponto en Portugal, que es la que está liderando o la que ideó el estudio. También universidades de Chile, de Brasil, de Italia y de Reino Unido. Se implementó desde finales de agosto hasta octubre de 2020. Eso fueron 2 meses de estar buscando que la gente participara. Fue una encuesta muy larga. Aquí tuvimos que tomar un balance entre preguntar poco y que hubiera mucha participación, o preguntar mucho y que hubiera poca participación, porque la gente pues se aburre cuando la encuesta es larga y te cierran. Preferimos optar por la opción de preguntar mucho porque es un tema desconocido, es algo nuevo, teníamos que apostarle a obtener la mayor cantidad de información. Eso pues nos costó sacrificar que la participación fuera más baja, al ser una encuesta de larga duración de aproximadamente 25 minutos. El objetivo pues era conocer las experiencias y vivencias de las poblaciones LGBT ante el contexto de la COVID. Sobre todo, lo que nos interesa es poder generar elementos para una mejor toma de decisiones para cuando se vayan a realizar acciones en pro de estas poblaciones.
nuevamente, o sea, no es de que nosotros vayamos a tener una atención especial ante la COVID en términos de tratamiento médico, no, o sea, somos humanos y se nos va a tratar médicamente igual. Lo que quiere decir esto es que socialmente tenemos otras implicaciones que las personas heterosexuales o personas cis no tienen. Digo, muchos de ellos podrían tener problemas familiares porque tuvieron un disgusto, pero no a causa de su orientación sexual o su identidad de género. Ojalá que quede claro como cuál es la diferencia de este tipo de estudios. Algunos resultados preliminares, nuevamente sí quisiera ser muy enfático que son resultados preliminares, todavía no tenemos el análisis concluido, pero ¿quiénes participaron en este estudio? Bueno, como casi todos los estudios electrónicos por esta vía, la mayor participación se encuentra en hombres gays y bisexuales. Hicimos algunas agrupaciones de poblaciones para mostrar problemáticas en común. Con esto, sí es importante también hacer explícito, sacrificamos particularidades. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un hombre gay a un hombre bisexual, o una mujer lesbiana a una mujer bisexual, o una persona trans a una persona no binaria, por ejemplo. Sí, hay particularidades que vamos a perder con esto, pero cuando dividimos tanto, podemos atomizar, sobre todo lo que les comentaba por el tamaño de la muestra, que es reducido. Digo, suena mucho 1,500 personas, pero en términos de encuestas es una muestra un poco reducida, fueron 1,525 personas. Entonces, agrupamos para evidenciar problemáticas en común. Hay que hacer explícito eso. En este caso, para lo que nos llama en este congreso, que fueron las personas trans y de otras identidades de género no normativas, pues tenemos una participación del 11%. Este tipo de encuestas deja ver también desigualdades. ¿Por qué? Porque muchas personas trans, sobre todo en el contexto de mujeres trans, tienen poco acceso, hay una población que tiene poco acceso a Internet. Entonces, estas personas quedan fuera de este estudio, es una de las limitantes. Y me parece muy importante problematizarlo. ¿Por qué? Porque este estudio también no tuvo recursos, realmente fue desde nuestras buenas intenciones y nuestro interés. Entonces, al no tener recursos, se limitan nuestros alcances. Esto es un llamado como para que en futuras investigaciones, pues, buscar financiamiento, hacer un llamado a quien pueda otorgar recursos económicos, lo haga. ¿Por qué? Porque de esta forma podríamos salir en donde están las poblaciones, justo hacer encuestas con todos los protocolos que se requieran, pero también incluso seguir un protocolo puede implicar una inversión económica. Entonces tenemos en primer lugar hombres gays, en segundo lugar mujeres lesbianas, en tercer lugar personas trans y como último identidades sexuales no normativas, que fue el grupo que tuvo 5% en participación. El promedio de edad de las personas participantes fue de 30 años, es una edad intermedia. Al menos el 90% vive en comunidades urbanas, tenemos 10% de participación en comunidades rurales. La mayoría tenía escolaridad de licenciatura o posgrado. Nuevamente, al ser una encuesta electrónica, tiene limitantes de no alcanzar estratos más bajos, y entonces lo vemos muy reflejado en la escolaridad de licenciatura o posgrado. Pero ojo, esto no significa que el tener más escolaridad te proteja de ciertas vivencias particulares de las poblaciones LGBT. Hubo participación de los 32 estados, principalmente más de la Ciudad de México, y el estado en donde hubo menos participación fue en Colima. Solo participaron 2 personas. Sobre los resultados, voy a ser súper breve, sobre todo solo voy a abordar resultados que tengan que ver con COVID-19. Abordamos más temas sobre salud sexual, consumo de drogas, pero ahorita quisiera ser muy rápido porque tenemos el tiempo contado. Sobre la población LGBT en su conjunto, aquí están personas lesbianas, gays, bisexuales y personas trans, así como otras identidades y orientaciones sexuales. 11.5% tuvo una afectación laboral por la pandemia. Esto es muy importante porque si previo a la pandemia teníamos ya algunas dificultades en torno a lo laboral como población LGBT, con la pandemia se agudizó aún más, al menos
11.5% tuvo dificultades en lo laboral. En cuestión de regresar a vivir con la familia, había personas que ya vivían solos o personas que ya vivían con la familia, pero el contexto de pandemia para otras personas hizo que regresaran a vivir con la familia. 7.3% tuvo que regresar. 6.7% tuvo que suspender sus estudios o su trabajo, que eso también es muy importante. Si tú estabas estudiando o estabas trabajando, lo tuviste que suspender a causa de la pandemia, pues eso implica, en el caso de lo laboral, cómo vas a seguir manteniéndote si no hay como fondos o un programa específico para que te mantengas o sobrevivas. 60.4% trabaja o estudia desde su casa. Nuevamente recordemos que las encuestas previas a la pandemia indican que la familia es un contexto donde se sufre mayor discriminación, y entonces al momento en el que tú regresas a hacer todas tus actividades en la familia, ojo, no estoy diciendo que toda la familia se discrimina, sino que es mayor la posibilidad de recibir discriminación en la familia, entonces esto hace que puedas tener mayor vivencia de discriminación. 26% tuvo afectaciones al disminuir su ingreso económico y 36%, esto también es muy importante porque nuevamente no tenemos que olvidar las interseccionalidades, en este caso en salud, 36% pertenecía a un grupo de riesgo para la COVID-19. En este caso los grupos de riesgo podrían ser personas con VIH, con carga viral detectable, personas con alguna enfermedad crónico-degenerativa como por ejemplo cáncer o diabetes, y esto es como interesante porque además de tener un contexto de vulnerabilidad social ante la COVID, también ante la enfermedad directamente se expresa esta vulnerabilidad. Nuevamente ya vinculado directamente sobre lo LGBT y la COVID-19, el 59% reportó que la pandemia le ha afectado mucho o severamente en su vida. 83% reportó incomodidad, lo que les comentaba. Nuevamente, aquí el meollo del asunto con el quédate en casa es justo los contextos familiares. El 83% reporta incomodidad al estar con sus familiares durante el aislamiento social y 81% sintió un aislamiento extremo de sus amigos LGBT. ¿Qué tiene que ver esto? Recordarán que al principio hablaba sobre el apoyo social. Muchas de las personas tienen un respaldo, un apoyo justo con sus pares, con las personas LGBT. Al estar aisladas de sus amistades, el apoyo social, las formas de afrontamiento o las estrategias de afrontamiento ante situaciones adversas pueden verse disminuidas. 59% se siente sofocado o sofocada por no poder expresar su identidad LGBT con su familia. Nuevamente es regresar a un closet. 9% recibió agresiones verbales por motivos de su orientación sexual o identidad de género. Ojo, aquí estamos preguntando agresiones verbales que son explícitas. Habría que indagar posteriormente si hay otro tipo de microagresiones que no son tan sutiles. ¿Por qué? Porque llama la atención que al menos el 83% se considera está incómodo al estar con su familia, pero solamente 9% reporta agresiones verbales. Eso es como un poco curioso, contrastante. Ya para finalizar, algunas recomendaciones. Es justo que la respuesta estatal y social, porque también esto no solamente la respuesta debe ser gubernamental, sino también lo que hacemos nosotros como comunidad, como sociedad, tendría que estar encaminada a generar o fortalecer acciones que promuevan entornos familiares. Esto se ha venido diciendo con otras investigaciones que hemos realizado. Aquí lo difícil es cómo el Estado entra dentro de las familias, cómo hasta cierto punto tendríamos que trabajar en un núcleo familiar. El Estado no tiene injerencia directamente en obligar, por ejemplo, a una mamá o a un papá a que acepte a su hijo o a su hija trans o lesbiana o gay. Aquí es como un poco difícil. ¿Cómo hacemos para trabajar en el núcleo familiar? ¿Cómo incidimos en disminuir las violencias en estos espacios?
Se tiene que crear, y a la voz de ya, sobre todo porque es de urgencia, programas que atiendan la salud mental de personas LGBT. No presenté datos de salud mental, en momentos posteriores lo haremos, pero es urgente justo en este contexto de aislamiento tener herramientas digitales que atiendan estas necesidades. Hasta ahorita solamente algunas asociaciones han brindado apoyo social por estos días, pero necesitamos que la respuesta gubernamental también se amplíe y no solamente ofrecer el servicio, porque pueden decir, bueno, ya tenemos servicios, pero ese servicio que se brinda debe de tener personal sensible y capacitado para dar respuesta a las problemáticas que las personas LGBT presentan. Finalmente, toda acción emprendida en materia de atención a la COVID-19 para poblaciones LGBT deben de tomar en cuenta que las desigualdades que enfrentan las poblaciones LGBT no son consecuencia directa de su orientación sexual o identidad de género. A esto me refiero no deberíamos de apostarle a cambiarlas, a corregirlas, sino que la problemática o la vulnerabilidad que experimentamos las personas LGBT es por el contexto discriminatorio que enfrentamos. Entonces la solución está en cambiar y modificar el contexto hostil y discriminatorio social, no a las personas LGBT. Y eso es un breve resumen de la encuesta. Agradezco mucho su atención. Este es el correo electrónico y las redes sociales del proyecto. Y como les comentaba, probablemente en medio mes o en un mes vamos a tener ya el informe completo donde van a estar los datos ya detallados por poblaciones. Ahorita solo fue un breve resumen de las problemáticas ante la COVID. Muchas gracias. Pues agradecemos la participación del doctor Juan Carlos Mendoza, por cuestiones de la encuesta mexicana de vivencias LGTBI ante el COVID-19.